Hola Arián, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, profe. Vamos a esperar a sus compañeros a que se conecten para poder empezar. Vamos a dar unos 5 minutos. Hola Yuli, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, profe. Vamos a dar un momentito más de tiempo para que sus compañeros se conecten y luego empezamos. Bueno, profe, gracias. Bienvenida Carol, buenas tardes. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe, solo disculpe, hoy vamos a hacer planos. No, Daniel, hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo funcionan las instalaciones eléctricas para fuerza. Y nada más, ya el día de mañana sí vamos a empezar a trabajar con planos. Gracias, profe. Muy bien, ya son a las 5, vamos a empezar. Tengan una buena tarde cada uno de ustedes. Hoy estamos empezando nuestro último bimestre. Sabemos de que tenemos pues 2 meses más de trabajo, ¿verdad? Son alrededor de unas 7 u 8 semanas las que tenemos de trabajo, entonces pues yo los motivo a que sigan esforzándose al máximo. Ya es poquito lo que les falta. Ya estamos a escasas clases de terminar, ¿verdad? Con nuestro ciclo escolar. Ya es lo último que ustedes pues van a trabajar como una educación media, digamos, ¿verdad? Porque ya es lo último que ustedes van a- a trabajar en relación a un nivel diversificado. Em, Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por el gran trabajo que han hecho, por todo el esfuerzo que han hecho.
sabemos de que pues todo esto que estamos viviendo no es fácil, ¿verdad? Es difícil estar encerrados, estar recibiendo clases de esta forma, estar haciendo tareas o estar recargados con bastantes tareas y sobre todo estar encerrados, ¿verdad? Es un poquito difícil, pero sin embargo, pues yo estoy muy satisfecho, ¿verdad? Estoy muy satisfecho de todos los resultados que cada uno de ustedes me han dado, porque viendo sus trabajos, pues es notorio de que sí ha valido la pena el dedicarle tiempo a planificar las clases, cómo se van a trabajar. Y créanme que, pues, como les decía hace un momento, yo estoy muy satisfecho del trabajo que ustedes han hecho. Pues yo esperaría que también ustedes estén satisfechos, ¿verdad? O que al menos yo haya, en el tiempo que he estado trabajando con ustedes, pues haya llenado las expectativas del trabajo que ustedes tenían para con la carrera, ¿verdad? Como bien les decía, Mía, buenas tardes. Los quiero motivar, ¿verdad? A que den su Buenas último tardes, esfuerzo. profe. Buenas tardes, Mía. A que se motiven un poquito más. Ya nos falta poquito por terminar. Y pues estos últimos meses por lo general son los más pesados, son los más cansados porque ya pasamos casi que medio año estudiando. Y como les decía, por lo general es un poquito más pesado, ¿verdad? Entonces, los motivo a que sigan esforzándose, a que sigan luchando por ser mejores personas y pues empecemos a trabajar, ¿verdad? Quiero contarles o quiero aclararles algunas cosas. Em, Les comento de que yo estoy atendiendo otras situaciones que son externas al colegio. Entonces, me disculpo con ustedes si en algún momento me han escrito y yo no les he podido responder. Les comento, después de las 4:30 o 5 a más tardar, yo me mantengo ocupado atendiendo otras cosas y pues las veo luego hasta el siguiente día. Entonces, si ustedes me escriben o si quieren que les resuelva alguna duda o algo acerca de lo que vamos a estar viendo, les recomendaría que lo hicieran en el transcurso de la mañana, porque así pues yo los puedo atender con bastante rapidez, digamos, en la medida de lo posible. Pero si me escriben ya después de las 4:30, pues va a ser un tanto difícil para mí el que yo les pueda atender. Máxime si es alguna duda que tenga pues una explicación bastante extensa, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo tengan como consideración. Si me escriben ya muy tarde, muy probablemente no les vaya a poder responder con la rapidez que ustedes quisieran que se les atendiera, ¿verdad? Como también lo platicamos en unas sesiones anteriores y muchos de ustedes me hicieron la solicitud de que querían aprender a trabajar con SketchUp. Vamos a empezar a trabajar con SketchUp y como pues ustedes ya sabrán, ¿verdad? Nosotros generalmente tenemos 2 sesiones de clases conmigo a la semana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el horario de esta primer semana y vamos a observar de que, por ejemplo, aquí en construcción tenemos nosotros sesión miércoles y también tenemos sesión el jueves. Entonces, como ustedes o algunos de ustedes solicitaron el que se les puedan dar clases también de SketchUp, pues vamos a trabajar entonces, ya a partir de la siguiente semana, vamos a empezar a trabajar con SketchUp.
Pero como todavía no hemos terminado de ver planos, entonces vamos a ver un día de planos y un día de SketchUp. Entonces, de esta forma nos vamos a ir alternando. El primer día siempre va a ser de planos y el segundo día siempre va a ser de SketchUp. ¿Dónde consiguen SketchUp? Pues hay un montón de tutoriales en YouTube que es donde nos muestran cómo nosotros los podemos conseguir, ¿verdad? Sabemos de que también podemos buscar versiones de prueba en internet y pues ahí ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Si tuvieran algún inconveniente con esto, sería conveniente que me lo hicieran saber de una vez. Así, pues programamos, si no es para la siguiente semana, para la que viene después, para que pues ya todos tengan SketchUp en sus computadoras. Profe, diferentes versiones. Sí, para SketchUp hay distintas versiones. Yo conozco SketchUp desde que formaba parte de Google, antes se llamaba Google SketchUp, y yo empecé a trabajar con SketchUp 8. Entonces, imagínense, ahorita hay SketchUp 8, 9, 10, 11, 12, 13 y así se van hasta el 20, ¿verdad? Que es la última versión que se está trabajando ahorita. Yo aquí en mi computadora tengo el SketchUp 20, por ejemplo, este que está aquí, y también tengo el SketchUp 2018. Entonces, independientemente de la versión que ustedes escojan, obviamente las versiones más recientes tienen mejoras, ¿verdad? Tienen mejoras, pero desde el SketchUp 2016, por ejemplo, en adelante, cualquiera de esos nos funciona. Con cualquiera de esos vamos a poder trabajar tranquilamente. ¿Alguna otra duda en relación a esto? ¿O creen ustedes que puedan tener algún Profe, inconveniente? Dígame. ¿y usted no nos los podría pasar o algo así? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo único es de que, por ejemplo, en YouTube hay algunos videos en donde les explican cómo instalarlos. Entonces, por eso es más fácil que los consigan por ese lado. Pero déjenme ver si yo puedo conseguir SketchUp y si sí, les pasaría algún link para que ustedes los puedan descargar. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. Muy bien, entonces, como les platicaba, No, ¿verdad? profe. Vamos a trabajar entonces un día con trabajo de planos y el otro día vamos a trabajar con SketchUp. Esto lo vamos a empezar a trabajar ya la siguiente semana. Entonces, lo ideal sería de que tuvieran, pues tienen ustedes todavía una semana, ¿verdad? A partir de hoy tienen una semana para que ustedes puedan empezar a buscar SketchUp. Voy a ver yo también si como lo solicitaba André, si puedo compartirles lo que yo tengo y así pues ustedes puedan tenerlo de una forma más fácil. Muy bien, si no tienen ninguna duda, entonces vamos a empezar. Bienvenidos para quienes se van conectando ahorita. Y el día de hoy, como les platicaba hace un momento, vamos a pues retomar las clases que habíamos dejado la sesión anterior, que por problemas técnicos pues no pudimos continuar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las unidades de fuerza, que son las unidades de tomacorrientes. Ya habíamos hablado un poquito, ¿verdad?, acerca de estas instalaciones, aunque muy probablemente no me lograron comprender muy bien por todos los problemas que tenía con el internet. Afortunadamente ya lo logré resolver. Pero si ustedes tienen algún inconveniente, pues sería conveniente que me lo hicieran saber pues lo más pronto posible, ¿verdad? Si nosotros recordamos para las instalaciones eléctricas, pero instalaciones de iluminación, nosotros debemos de trabajar, según lo indicaba el documento anterior con el que estábamos trabajando, nos indicaba de que podíamos trabajar nosotros con
12 o con 14 unidades de iluminación como máximo, ¿verdad? Sin embargo, para los circuitos de fuerza, o sea, los circuitos de tomacorrientes, aquí este texto nos indica de que nosotros podríamos trabajar con un máximo de 12 unidades, o sea, que nosotros podríamos utilizar 12 tomacorrientes como máximo. Sin embargo, yo les explicaba o yo les comentaba que muy generalmente nosotros hacemos esto, ¿verdad? Colocamos una regleta, que aquí le llaman flauta. Colocamos una regleta y de la regleta, pues obviamente ya tenemos más unidades de conexión y nosotros ya conectamos la computadora, la tele, el radio o cualquier otro dispositivo, inclusive nuestros cargadores de teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si ustedes se dan cuenta aquí, esta unidad de toma corriente, pues tiene dos terminales, ¿verdad? O sea, tiene dos tomas que nosotros podríamos utilizar fácilmente. Pero si nosotros agregamos una regleta, perdón, nosotros allí estamos pues aumentando la cantidad de dispositivos que podríamos conectar a este toma corriente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros saturamos con el máximo nuestros circuitos? Pues si en determinado momento el usuario conectara alguna regleta y sobrecargara este tipo de conexión, que en este caso es el toma corriente, pues podría dañar los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos nosotros con unidades de fuerza, lo más recomendable es que no trabajemos con el máximo, sino que trabajemos con 2 o quizás con 4 unidades menos para que si en determinado momento el cliente solicita o necesita hacer uso de este tipo de conexiones, pues lo pueda hacer y que tenga la seguridad o la certeza de que no le va a pasar nada a todos los aparatos eléctricos que tenga conectados. Otra cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos instalaciones eléctricas, pero para fuerza, o sea, para toma corrientes, es que existen varios voltajes con los cuales trabajan los dispositivos eléctricos. Por ejemplo, aquí vemos de que el calentador eléctrico trabaja con un voltaje de 220. Luego vemos de que la lavadora trabaja con un voltaje de 120. Y vemos también de que la secadora trabaja con un voltaje de 240. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro de que hay aparatos eléctricos que pueden trabajar muy fácilmente con 120 voltios o hay aparatos que necesitan de mucha más energía y deben de trabajar, perdón, con un voltaje de 220 voltios o con un voltaje de 240 voltios. Cuando nosotros trabajamos instalaciones eléctricas, por lo general debemos de trabajar con estos dos voltajes, 120 voltios y 220 voltios. 240 es básicamente el mismo voltaje que tiene esta parte de acá, que son los 220. Lo único es de que hay algunos aparatos que piden esta cantidad de voltaje, pero funcionan bien con 220. O hay algunos aparatos que trabajan con 120, pero que también pueden trabajar con 110. Entonces, esto ya lo vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen. En la mayoría de nuestras casas, por lo general trabajamos con 110 voltios o 120 voltios. Esa es como que el voltaje promedio que usan todas las casas, ¿verdad? Pero, como les comentaba, ¿verdad? Hay aparatos eléctricos que sí necesitan de este voltaje para tener un mejor funcionamiento y entonces, pues va a ser necesario que nosotros coloquemos unidades de fuerza específicas con este voltaje.
Como les comentaba hace varios días, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy claro de dónde nosotros necesitamos o las personas necesitan los tomacorrientes. Por lo general, estas instalaciones pues están enterradas, ¿verdad? Están en la tierra y, o en la parte de abajo, dependiendo del nivel en donde nosotros nos encontremos. Si vemos el primer nivel de este gráfico que está aquí, pues vemos de que las conexiones efectivamente están en la tierra, ¿verdad? Están enterradas, obviamente están entubadas, o sea, tienen un ducto por el cual pasan todos los conductores, o sea, los cables o los alambres. Pero si lo vemos en las losas, pues estas instalaciones también van fundidas dentro de la losa, ¿verdad? Entonces, independientemente de que estemos en el primer nivel o en el segundo nivel, por lo general, las instalaciones de fuerza siempre van en la parte de abajo y las instalaciones de iluminación siempre van también en la parte de arriba. Otra cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si recordamos, en las instalaciones de iluminación, nosotros hablábamos de que podemos trabajar con un calibre 12 o con un calibre 14 para nuestros conductores, ¿verdad? O sea, para nuestros cables y nuestros alambres. Sin embargo, para fuerza es necesario de que tengamos nosotros un calibre mayor. ¿Por qué? Porque generalmente en iluminación, ¿qué es lo que nosotros usamos? Pues nada más usamos las lámparas, ¿verdad? Nada más usamos bombillas, usamos, qué sé yo, eh, bombillas fluorescentes, bombillas incandescentes o usamos bombillas ahorradoras. Y nada más eso usamos, ¿verdad? O sea, encendemos el interruptor, se enciende la lámpara y el consumo sabemos de que es constante, ¿verdad? O sea, la lámpara va a consumir la misma energía siempre, siempre que esté encendida. Sin embargo, para los tomacorrientes, nosotros ¿qué conectamos en un tomacorriente? Pues conectamos de todo tipo de aparatos, ¿verdad? Conectamos la radio, la tele, la computadora, un ventilador, a lo mejor una plancha para pelo, una secadora, el teléfono, una impresora. Entonces, como conectamos nosotros distintos aparatos eléctricos, pues lo mejor es de que la instalación esté debidamente trabajada o esté preparada para poder brindarle energía eléctrica a cualquier dispositivo eléctrico que nosotros conectemos, garantizando de que sí va a brindarle la energía que este aparato necesite. ¿Cómo así? Pues si nosotros regresamos a la página anterior, vamos a ver de que, por ejemplo, una plasma necesita 180 watts, un equipo de sonido necesita 75 watts, un equipo de computación necesita 150 watts, una bomba hidroneumática necesita 240 watts. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada aparato eléctrico con el que nosotros muy probablemente tenemos en nuestras casas tiene un consumo de energía diferente. Entonces, como tiene un consumo de energía diferente, si nosotros ponemos conductores pues muy delgados aquí en nuestros tomacorrientes, ¿qué pasa si nosotros conectamos un aparato o un dispositivo eléctrico que consuma mucha energía? Entonces, estos cables, pues como conducen energía, se van a calentar más y por consiguiente vamos a tener un consumo de energía mayor al que muy probablemente tendríamos si nuestros calibres, o sea, si el grosor de nuestros conductores, pues estuviese debidamente colocados, ¿verdad? En este caso, para instalaciones de fuerza, por lo general se trabaja con un calibre 8 para, para voltajes de 240 y un calibre 10 para voltajes de 110 voltios o 120 voltios. Entonces, aquí vean, por ejemplo, dice, recuerde, las unidades de fuerza solo se dan en 120 voltios y en 240 voltios. Entonces,
estos son los dos voltajes que se trabajan con tomacorrientes, ¿verdad? Con instalaciones eléctricas de fuerza. Entonces, ya sea que nosotros trabajemos un circuito con 120 voltios o que trabajemos un circuito con 240 voltios. Pero, como les digo, ¿verdad? Esto va a depender. ¿Cómo vamos a saber cuánto voltaje usar? Pues va a depender de hacia dónde nosotros estemos o necesitemos la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, dependiendo del espacio en el que nosotros necesitemos esa conexión, pues ahí nosotros ya vamos a saber si usamos 120 voltios o si usamos 140 voltios. Otra cosa importante que platicábamos la semana pasada, pues es de que para colocar los tomacorrientes nosotros debemos de conocer cuál es la función que va a tener ese ambiente. Por ejemplo, si estamos trabajando en un estudio, pues muy probablemente necesitemos varios tomacorrientes. ¿Por qué? Porque necesitamos, qué sé yo, algunas lámparas de mesa, necesitamos conectar computadoras o conectar impresoras. Entonces, pues necesitamos de bastantes o varios tomacorrientes, ¿verdad? Para poder satisfacer todas las necesidades o para poder satisfacer todas las actividades que se puedan realizar en ese ambiente. Es importante también, en este caso, de que se tomen en cuenta dónde se van a colocar los tomacorrientes en la medida de lo posible con una planta amueblada, porque, como les comentaba la clase anterior, ¿verdad? Los muebles nos van a dar esa pauta o nos van a ir indicando dónde es que nosotros necesitamos colocar los tomacorrientes. De lo poquito que hemos platicado hasta el momento, ¿alguien tendrá alguna duda? ¿O alguien no tiene muy claro lo que hemos platicado? No hay dudas, profe. Muy bien. ¿Qué me dice José? Víctor, Todo ¿tú? bien, profe. Excelente, gracias. Muchas gracias, Chávez. Excelente, Víctor. Ok, entonces, continuemos. Si ustedes se pueden dar cuenta, cuando nosotros trabajamos tomacorrientes, aquí podemos observar de que está el tablero de distribución general de circuitos, ¿verdad? Vienen tuberías en la pared y luego todos los circuitos vienen en la tierra, ¿verdad? Se vienen enterrados y suben a las paredes y suben hasta donde lo necesitemos. Generalmente, nosotros trabajamos con algunas alturas en los distintos tomacorrientes. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Podemos observar de que hay alturas para interruptores, o podemos observar de que hay altura para las cajas de flipones, alturas para tomacorrientes de ambientes generales, o tomacorrientes en áreas de lavandería y cocina, vean. O inclusive para alturas para colocar lámparas en pared. Entonces, si ustedes se recuerdan, para instalaciones hidráulicas, pues nosotros también teníamos algunas alturas, ¿verdad? Para las esferas de suministro de agua potable para los distintos artefactos sanitarios. Pues para instalaciones eléctricas, también hay algunas alturas que nosotros debemos de respetar, ¿verdad? Altura para los interruptores, para los tomacorrientes. Y algo bien importante que nosotros tenemos que considerar en los circuitos. Si nosotros leemos estas consideraciones, vamos a ver que dice lo siguiente. Dice que es recomendable considerar de 6 a 8 tomas de 120 voltios por circuitos en áreas de cocina, dice. ¿Por qué creen ustedes de que en las cocinas, vean, este nada más es un ambiente de cocina y vean cuántos tomacorrientes tiene? ¿Por qué creen ustedes que la cocina es uno de los ambientes que necesita más tomacorrientes?
Vamos a ver qué me dice Daniel. Porque ahí es donde más energía se usa, como la licuadora. A ver qué dice alguien más. ¿Quién iba a hablar allí? Perdón. Vamos a ver qué me dice Arián. Pues que tal vez es donde más se usan cosas así como, disculpe que están ladrando mis perritos. No tenga pena. Es en el lugar donde se utilizan más artefactos tal vez, como el microondas, lo que decía, lo que estaba diciendo Daniel, la estufa, las licuadoras, el horno. Excelente. Pues es correcto, ¿verdad? Es un ambiente en el que más que todo en este tiempo, digamos, los aparatos ya no son tan análogos, sino que ahora vienen siendo eléctricos, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos energía para la refri, para un microondas, para un horno. Si la estufa, por ejemplo, ahora las estufas ya son eléctricas, ¿verdad? Ya no necesitamos de fuego para poder encenderlas. Sino es simplemente nosotros giramos la perilla o presionamos un botón y la hornilla de la estufa automáticamente se enciende. Pero pasa esto porque ahora ya la mayoría de aparatos eléctricos, pues como bien su nombre lo indica, funcionan con electricidad, ¿verdad? Entonces, la cocina es uno de los aparatos que debe de tener mayor cantidad de tomacorrientes. Pero aquí recomiendan de que se deben de tener por lo menos o debemos de considerar como mínimo nosotros de 6 a 8 tomacorrientes para la cocina, ¿verdad? Y pues básicamente por lo que platicábamos, ¿verdad? Necesitamos un tostador de pan, necesitamos una refrigeradora o necesitamos la licuadora, necesitamos, qué sé yo, una cafetera. Entonces, todos estos aparatos eléctricos que nosotros usamos a diario quizás, pues necesitan de energía eléctrica, ¿verdad? Algo importante que nosotros tenemos que considerar también es que el tomacorriente de la lavadora o de la secadora, pues también tienen que tener un voltaje de 240 voltios. Dice que tienen que tener su conexión directamente del tablero. Entonces, cuando nosotros trabajemos en circuitos eléctricos para fuerza, recordemos, ¿verdad? Vamos a trabajar con dos distintos voltajes. Vamos a trabajar con 240 y vamos a trabajar con 120. Nosotros no podemos mezclar estos dos voltajes. O son circuitos de 120 voltios o son circuitos de 240 voltios, pero no podemos mezclar estos circuitos, ¿verdad? Entonces, si nosotros trabajamos con circuitos de 240 voltios, ¿qué dice aquí? De que tiene que tener su propia conexión directa con el tablero. ¿Cómo así? Pues vean esto, vean este tomacorriente que está aquí. Tiene un voltaje de 240 y vean la línea punteada. Viene directamente del tablero y viene solamente una línea, vean. Mientras que si vemos los otros tomacorrientes, por ejemplo, observemos estos que están aquí. Vean aquí, este se conecta a este tomacorriente. Vean aquí, el tomacorriente se sigue conectando. Si observamos, de aquí sale uno, aquí sale otro. Y vean, todos los tomacorrientes aquí se están conectando uno con otro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los tomacorrientes de 240? Vean, aquí, por ejemplo, tenemos otro. Este otro que está aquí. Si seguimos la línea punteada, nos vamos a dar cuenta de que vienen directas hacia el tablero. Es más, ni siquiera esta, ni siquiera se une con esta otra, aunque son del mismo voltaje, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué se hace esto? Pues pasa porque esta 240 voltios es una cantidad de energía bastante grande, bastante potente. Entonces, lo ideal o lo más conveniente es que si nosotros trabajamos
o si algún aparato eléctrico necesita este voltaje, pues lo más conveniente es de que tengamos un solo circuito para estos distintos tomacorrientes. Entonces, vean, tenemos tomacorrientes de 120 voltios y los tomacorrientes de 120, pues fácilmente nosotros los podemos ir conectando uno con otro, ¿verdad? Pero si son tomacorrientes de 240 voltios, pues aquí ya tienen que ir uno por cada circuito, ¿verdad? Tiene que ir uno independiente de cada circuito que nosotros trabajemos. Si recordamos también las clases anteriores, recordábamos de que trabajábamos con algunos, en este caso con algunos conductores, ¿verdad? Los conductores que trabajábamos eran positivo, neutro y retorno, ¿se recuerdan? Ahora nosotros vamos a trabajar con positivo, vamos a trabajar con neutro y también debemos de trabajar nosotros con tierra física. ¿Cuál es el conductor que ya no utilizamos? Pues ya no utilizamos el retorno. ¿Por qué ya no lo utilizamos? Porque el retorno, si se recuerdan, era para los switches. Entonces, como ya no tenemos switch o ya no tenemos interruptores en este tipo de instalaciones, pues ya no utilizamos el retorno, ¿verdad? Sino que solo utilizamos positivo, neutro y también tierra física. Para 240 nos indican de que debemos de utilizar dos positivos, debemos de utilizar un neutro y debemos de utilizar una tierra física. Si ustedes se dan cuenta, aquí cabalmente se cumple lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Trabajamos con distintos calibres. Por ejemplo, para un cableado de 120, podríamos trabajar con un calibre 12 o inclusive un calibre 14, dependiendo de la cantidad de tomacorrientes que nosotros tuviéramos. Pero para calibres o para cableados de 240 voltios, allí sí nosotros tenemos que utilizar un calibre número 8 o un calibre número 10. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que llevamos platicado? No, profe. No, profe. Muy bien, continuemos entonces. Cuando nosotros trabajamos con tomacorrientes, por lo general nosotros conocemos que deben de llegar dos conductores, ¿verdad? Debe de llegar un positivo y debe de llegar un neutro. Pero lo correcto sería que nosotros tuviéramos tres conductores y el tercer conductor sería el de la tierra física, que es el que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver si alguien se recuerda de que teníamos, por ejemplo, la acometida y de la acometida bajaba un electrodo que iba enterrado en la tierra. Si recordamos, hablábamos de que este electrodo pues nos sirve a nosotros para que si hay alguna descarga eléctrica, pues esa descarga sea trasladada a la tierra y no a toda la instalación eléctrica que nosotros tengamos en nuestra vivienda. Entonces, en este caso nosotros debemos de considerar una tierra física para nuestros tomacorrientes. Entonces, cuando nosotros trabajemos planos de instalaciones eléctricas para fuerza, pues también tenemos que considerar la tierra física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo general a los tomacorrientes es a donde nosotros conectamos todos nuestros aparatos eléctricos. Entonces, si lo que nosotros queremos es proteger nuestros aparatos eléctricos, o sea, que no se queme mi tele, que no se queme mi radio, entonces lo que yo tengo que hacer es colocar un cableado de tierra física, ¿verdad? Entonces, pues aquí nosotros tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Si ustedes observan aquí, observan este
observan este tomacorriente, se van a dar cuenta de que este tomacorriente nada más tiene 2 cables. Y estos 2 cables, pues obviamente nos hacen referencia a que estos tomacorrientes nada más tienen 2 agujeros, como los tenemos aquí. Pero luego vemos, por ejemplo, este otro tomacorriente que tiene tierra física y aquí observamos de que este tomacorriente ya tiene 3 agujeros en esta parte de aquí. Para que lo veamos un poco más real, vamos a buscar aquí tomacorrientes. Entonces, observemos, por ejemplo, estos que están aquí. Si observamos estos tomacorrientes, pues vemos de que tiene un orificio que es un poco más pequeño. Luego tiene esta otra ranura que es un poco más grande que la que vimos primero. Y luego tiene esta otra ranura, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Pues que este tomacorriente está polarizado. ¿Cómo así? ¿Cómo así que está polarizado? Pues tiene obviamente un conductor positivo, tiene obviamente un conductor neutro, pero también tiene una tierra física, ¿verdad? Mientras que si nosotros observamos, por ejemplo, vamos a buscar aquí algún otro tomacorriente. Alguno que solo tenga los 2. Si nosotros observamos, por ejemplo, estos que están aquí, ustedes se van a dar cuenta de que todos los tomacorrientes no tienen ese tercer agujero en la parte de abajo. Entonces, allí podemos ver de que estos tomacorrientes no están polarizados. Por consiguiente, podríamos decir de que esta instalación eléctrica no es tan segura como lo es las instalaciones que sí tienen este tipo de conexión, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es de que nosotros trabajemos con una instalación eléctrica que tenga su debida tierra física para proteger todos los aparatos eléctricos. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, profe. No, profe. Muy bien, excelente. Entonces, si seguimos viendo el contenido de nuestro libro, pues vamos a encontrar un ejemplo de cómo es que se deben de ir conectando los distintos tomacorrientes, ¿verdad? Vamos a observar aquí, por ejemplo, o vamos a tratar de analizar, por ejemplo, este plano que tenemos aquí. Y vamos a observar de que viene del contador, nuestro tablero de intemperie, viene enterrado. Vean, viene en este caso, vienen 2 positivos, viene un negativo también. Vean la simbología del negativo, aquí es un tanto diferente, vean, pero se puede usar la misma que utilizamos anteriormente. Y vean, viene todo, se conecta al tablero general de circuitos. Este tablero general de circuitos va a estar en el mismo lugar en donde nosotros ubicamos nuestro tablero para iluminación. O sea, no podemos cambiarle de lugar porque a ese mismo tablero van a llegar todos los circuitos, tanto de iluminación y van a llegar también todos los circuitos de fuerza. Entonces, observemos, por ejemplo, observemos el circuito E, que es el que tenemos aquí. Entonces vean, viene del tablero general de circuitos, viene conectado por medio de un ducto, ¿verdad? Que está enterrado. Recordemos que la línea punteada me hace referencia que está enterrado. Y vean, tiene negativo, tiene positivo y también tiene la tierra física. Y vean, viene conectado aquí al otro tomacorriente. Se mantienen siempre los mismos conductores. Y vean, nada más, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestros distintos circuitos. Vean nada más aquí, todos vienen conectados. Ok. Observamos también de que hay algunos tomacorrientes
que tienen una distinta simbología, ¿verdad? Por ejemplo, vemos estos que tienen esta parte de arriba ashurada, ¿verdad? O vean aquí, por ejemplo, está aquí abajo en esta parte, está ashurada con un color negro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se hizo esto? Pues, como ustedes se recordarán, para algunos tomacorrientes nosotros tenemos que tener distintas alturas, ¿verdad? Entonces, en esta última página del documento con el que yo estoy trabajando, también hay algunas páginas, también hay algunas alturas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, la altura para las cajas de flipones, la altura para los interruptores, ¿verdad? Altura para lámparas en pared, altura para tomacorrientes en ambientes generales. Veamos esto, que es lo que nos interesa, tomacorrientes. Aquí dice 0.40 metros, o sea, 40 centímetros de altura desde el nivel del piso interior. Y luego dice tomacorrientes del área de lavandería y cocina, dice. Y vean, dice 1.20, o sea, 1.20 metros, ¿verdad? Del nivel del piso, siempre del nivel del piso interior. Vemos aquí, por ejemplo, instalaciones especiales. Vemos salida para cable coaxial para la televisión. Intercomunicador, dice, y salida para conexiones de router, o sea, del internet. Las alturas que nos interesan a nosotros son estas. 0.40 y 1.20. Entonces, ya conociendo estas alturas, pues ya sabemos de que estos tomacorrientes que no están ashurados sirven para tomacorrientes generales, digamos, y estos otros tomacorrientes son para servicios sanitarios. Si nosotros observamos el ambiente, aunque se ve un poquito opaco, observamos de que son servicios sanitarios, ¿verdad? Entonces, aquí es más recomendable de que los tomacorrientes estén más altos. Entonces, podríamos decir de que estos tomacorrientes están a una altura de 40 centímetros y estos otros tomacorrientes están a una altura de 1.20 metros. Pero si observamos el circuito desde el inicio, por ejemplo, vamos a tratar aquí de dibujar. Viene, por ejemplo, el circuito y vean, viene aquí, se conecta a este tomacorriente. Luego viene el circuito, se conecta a este tomacorriente. Vean, este circuito es un poco más fácil, digamos, de trabajar que el de iluminación, ¿verdad? Entonces vean, nada más se están conectando todos los tomacorrientes, ¿sí? Aquí el único objetivo es de que se conecten todos los tomacorrientes. Entonces vean, aquí por ejemplo, aquí se conecta este tomacorriente, viene aquí, se conecta este tomacorriente, viene aquí y se conecta, por último, este tomacorriente de aquí. Entonces, si observamos nosotros la conexión de todo este circuito, que es el circuito E, observamos de que nada más viene el ducto del cable, se conecta al tomacorriente y del tomacorriente pues va hacia el siguiente tomacorriente, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestros planos para, en este caso, instalaciones de fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos este otro, vemos de que viene aquí, se conecta a este otro, aquí se conecta a este, y vean, todos están conectados unos con otros, ¿sí? Aquí ya no necesitamos ni retornos, ni ningún interruptor, sino nada más que todos los tomacorrientes estén conectados unos con otros. Vean, aquí se conecta, aquí apenas si se mira esta linita, pero se conecta con esto. Y luego pues siguen los demás, las demás conexiones, ¿verdad? Pero si observamos, nada más se trata de que los tomacorrientes estén conectados unos con otros. ¿Alguien tendrá alguna duda con esto, con lo que acabamos de ver ahorita?
No, profe. Excelente. No es tan complejo. Quizás a simple vista se vea de que el plano sí se ve bastante complejo, ¿verdad? Pero Profe, dígame. ¿por qué está manchado de negro de un lado del tomacorriente? Ok, era lo que platicábamos. Es por las alturas. Estos tomacorrientes que no están ashurados, o sea, que no están rellenos de color, tienen una altura de 40 centímetros. O sea que están a 40 centímetros del nivel del suelo. Ahora, los que están ashurados de un lado, los que tienen un color oscuro de un lado, tienen una altura de 1.20 metros. Esa es la única diferencia que tienen los tomacorrientes. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros qué altura tienen los tomacorrientes si es que tienen diferentes alturas, ¿verdad? Entonces, eso nosotros ya lo tenemos que especificar en nuestros cuadros de simbología y pues con eso nosotros ya nos vamos a poder orientar, ¿verdad? Pero básicamente ese es el único, ese es el único, la única diferencia que tienen estos tomacorrientes. Si ustedes son observadores, se van a dar cuenta de que en esta parte de aquí vamos a utilizar dibujar. Ahí está. Si vemos, por ejemplo, en esta parte de aquí hay otro distinto tipo de simbología. Voy a borrar los rayones que hice para que ustedes lo vean. Y vean, es igual un tomacorriente, pero la simbología es diferente. ¿Por qué es diferente? Pues es diferente y es una simbología que está cuadrada, digamos, porque es un tomacorriente que tiene un voltaje de 240 voltios. ¿Y cómo lo sé o por qué llegué a esta conclusión? Porque si ustedes se dan cuenta del tablero general de circuitos, que es el que está aquí, viene nada más una conexión hasta este tomacorriente y luego ya no hay ninguna otra conexión. O sea, de aquí ya no sale otro a otro tomacorriente. Entonces, como nada más tiene un solo tomacorriente, que dijimos de que para los tomacorrientes que tienen 240 voltios, es necesario que solamente se conecte un tomacorriente. Y si vemos aquí en esta otra parte, también vemos de que hay otro tomacorriente de 240 también. Entonces aquí vean, nada más viene una conexión al tablero general de circuitos y nada más se conecta ese tomacorriente. Mientras que si vemos los otros, vemos de que todos están conectados entre sí, ¿verdad? Vemos de que no hay ningún tomacorriente que no esté conectado. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Pues podemos concluir de que estos son de 120 voltios, pero los que están aquí remarcados con rojo son de 240 voltios. ¿Alguna duda con esto? No, profe, gracias. Muy bien. No, profe, bien. Ok, excelente entonces. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de instalaciones es un poquito menos compleja que la anterior de iluminación, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de ejemplificarles aquí algo. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido para que no se sigan aburriendo ustedes con la clase. Y vamos a esperar a que esto empiece. Ahí está. Muy bien. Entonces, recordemos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro plano machote. Siempre vamos a trabajar con nuestro mismo plano de siempre, que va a ser nuestro plano machote. Entonces, nosotros tenemos nuestro plano machote y si ustedes se recordarán, habíamos empezado a trabajar nosotros nuestra instalación. Lo voy a hacer con rojo en este caso. Y habíamos definido de que nuestro tablero
iba a estar en esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo defino aquí mi tablero. De este lado yo pongo entonces mi contador y voy a poner, por ejemplo, mi tablero para intemperie aquí en esta parte. Entonces, aquí va a ir mi tablero RH. Esto va a ir conectado aquí. Y esto va a ir conectado a esto aquí. ¿Por qué es importante de que nosotros tomemos como referencia nuestra planta amueblada? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un dormitorio. Resulta de que en este dormitorio nosotros quizás tenemos, voy a dibujar aquí con verde, quizás tenemos nuestra cama de este lado, por ejemplo. Voy a poner aquí mi cama y voy a poner, por ejemplo, aquí una lámpara. Voy a poner, por ejemplo, aquí otra lámpara, o sea, una mesita de noche, ¿verdad? Y aquí de este lado yo definí de que iba a tener, por ejemplo, un estudio. Un pequeño estudio para este dormitorio 3. Entonces, ¿por qué es importante de que nosotros tengamos muy en cuenta nuestra planta amueblada o cuál va a ser la distribución de nuestra planta amueblada? Porque si nosotros tenemos aquí si nosotros aquí en esta parte tenemos una mesita de noche y aquí también tenemos una mesita de noche, muy probablemente vamos a querer conectar nuestro celular, vamos a querer conectar a lo mejor una lámpara o vamos a querer conectar, qué sé yo, nuestra tablet, nuestra computadora o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros no ponemos, por ejemplo, un tomacorriente aquí en esta parte, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que obligar a las personas que van a utilizar esta casa, que van a vivir en esta casa, las vamos a tener que obligar a que usen algún tipo de extensión, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes en su casa tiene alguna extensión? Muy probablemente sí. Entonces, ¿por qué usamos estas extensiones? Pues usamos estas extensiones porque muy probablemente no se pensaron o no se analizaron ciertas actividades que podríamos desarrollar en algunos de estos ambientes. Entonces, por ello es importante o es conveniente de que nosotros, apoyados de nuestra planta amueblada, desarrollemos o ubiquemos de una mejor manera nuestra instalación, en este caso de fuerza, ¿verdad? Que son los tomacorrientes. Entonces, supongamos de que yo tengo esta distribución amueblada. Voy a ocultar esto. Y ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Muy bien, entonces, de mi tablero general de circuitos, yo nada más tendría que conectar todos mis tomacorrientes de este circuito. Obviamente tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Por ejemplo, este es A1, este sería A2. Y aquí, por ejemplo, voy a conectar este otro que está aquí. Y este sería entonces A3. ¿Qué más tenemos que conectar? ¿O qué más tendríamos que dibujar nosotros en nuestro plano de instalaciones? Tenemos que conectar los conductores, ¿verdad? ¿Qué conductores dijimos que íbamos a usar? Pues usamos el positivo, usamos el neutro y también usamos nuestra tierra física, que este es como un pinito, ¿verdad? Va haciendo esta simbología, ¿sí? Hagámoslo aquí. Positivo, el neutro, que es como una especie de M, y la tierra física, que es como una especie de pinito. O sea, viene haciendo esta figura, ¿verdad? Entonces, esto es tierra física. Entonces, estos son los tres conductores que nosotros debemos de poner. Positivo, neutro y tierra física. Positivo, neutro y tierra física. Y nada más eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro proyecto. Nada más eso es lo que nosotros tendríamos que colocar en nuestro proyecto. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue colocar o ubicar, mejor dicho,
dónde íbamos a poner nosotros nuestros tomacorrientes, que en este caso puse uno aquí y también puse uno aquí en esta parte de arriba. Y después de eso, ya solo los conectamos, ¿verdad? Solamente conectamos un tomacorriente con el que sigue y nada más. Eso fue lo que fuimos haciendo. Tenemos que tener en cuenta siempre la cantidad de tomacorrientes que nosotros vamos a conectar. Aquí, por ejemplo, solo conecté 3. El circuito me funciona perfectamente. Pero tengamos como límite 8, 10 o inclusive hasta 12 tomacorrientes por circuito, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos la estufa. Entonces yo aquí necesito un tomacorriente de ¿cuánto? De 220 voltios. Perfecto. Entonces, yo voy a conectar de mi tablero general de circuitos nada más un tomacorriente. Le pongo el positivo, le pongo el neutro y también le pondría la tierra física. Y básicamente eso es lo que nosotros trabajamos en instalaciones eléctricas, o esta es la forma en que nosotros trabajamos las instalaciones eléctricas. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, profe. No, Muy bien. profe. Si no tienen ninguna duda, entonces, pues yo con esto termino la clase, ¿verdad? Espero no se hayan aburrido tanto porque, pues, fue un poco teórica la clase. Y, pues, ya nos vemos, nos veríamos el día de mañana, y el día de mañana sí empezaríamos a trabajar ya directamente con planos, ¿verdad? Ya empezaríamos a trabajar con planos de iluminación, que fue lo primero que vimos, y luego pues ya veríamos fuerza, que eso lo veríamos cuando ya hayamos avanzado o ya hayamos terminado nuestros planos de iluminación. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No, profe. Ok. Tareas para el día de hoy no les voy a dejar, porque básicamente lo que yo quería era que ustedes tuvieran el conocimiento y un poquito de teoría de lo que se tiene que considerar en instalaciones de fuerza. Entonces, tareas para el día de hoy no les voy a dejar, pero el día de mañana sí ya empezamos con las tareas, ¿verdad? El día de mañana sí ya empezamos con planos. Si ustedes pueden, también como recomendación, empezar a buscar a SketchUp, pues que esa sea la tarea de hoy, ¿verdad? Que busquen SketchUp, lo instalen, y si no consiguen, de todos modos, yo voy a ver de qué forma puedo apoyarles a ustedes para que ustedes también lo tengan en sus computadoras. Bueno, profe, gracias. Bueno, les deseo una feliz tarde entonces. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana sí vamos a trabajar con AutoCAD. Ahí alistan su computadora, por favor. Feliz Gracias, tarde. profe. Feliz tarde entonces. Feliz tarde, Tarde, Buen Yuri. día, profe. Feliz tarde, Carol. Arián, se cuidan mucho. José Chávez, se cuida. Mía, nos vemos. Feliz tarde.